En la Perashá, hay un paraje en la Perashá, una historia, que si empezamos a ahondar un poco en esa historia, vamos a ver que no se entiende mucho. Mejor dicho, no se entiende nada. Cuando vino Isaac, ¿se acuerdan? Cuando vino Isaac y le pidió a Esab, le dijo: Isab, hijo mío, Ebili Matamim, tráeme un poco de comida y yo te voy a bendecir. En ese momento era una verajá, era una bendición que estaba en el Shamaim y era una verajá única, que en ese momento se la otorgaron a Isaac para que se la dé a su hijo. No le dijeron, por supuesto, a qué hijo. Vino Isaac, ¿a quién prefirió dársela? A Esab. Le dijo: tráeme comida porque yo necesito estar contento y en ese momento te voy a bendecir. Y era una verajá exclusivamente material, no era una verajá espiritual. Esa verajá era una verajá precisamente de aslajá, para toda la vida, para él y para todas sus generaciones hasta la venida del Mashiach. Entonces le dijo: es un momento que yo tengo que aprovechar, quiero que me traigas algo para comer y te voy a dar esa verajá. ¿Qué vemos en la historia? Va Esab a cazar para poder traerle comida fresca a su papá. Y en ese momento dice la Torá testigua, dice: Bayugad le Ribka, et dibre Esab Gadol. Le dijeron a Ribka todo lo que había pasado. O sea, que vino su esposo Isaac y le pidió a su hijo que le traiga una comida para una verajá. Dice Rashi en ese lugar: Beruah HaKodesh Ugadla. La Torá dice Bayugad, le dijeron a Ribka. ¿Quién le contó a Ribka? Dice Rashi: Beruah HaKodesh. Vino un malaj, Beruah HaKodesh, y le dijo: mira, Ribka, están tramando Isaac, tu esposo, de darle una verajá a Esab. Tienes que adelantarte, llama a tu hijo Jacob, dile que se haga pasar por Esab, que le mienta a su papá y que pida la verajá. Esto es lo que cuenta la Torá, eso lo sabemos todo. Acá hay una pregunta muy grande. Primero que todo, hay varias preguntas. La primera pregunta: ¿por qué Isaac quiso dar la verajá a Esab? No sabía que Esab no era bueno, aunque dicen que él le traía, mira papá, cómo se saca maaser a la sal, entonces para confundirlo, pero igual todo el mundo sabía quién era Esab. No solamente ahí, en otra ciudad vivían dos hermanas, Rachel y Lea. Dice que Rachel tenía los ojos venía Rakot, los ojos como medio chinitos. ¿Por qué? Porque lloraba y lloraba. ¿De qué lloraba? Porque eran dos hermanas y ya sabía que Ribka era la más grande y se iba a casar Lea era la más grande, se iba a casar con Esab y a Rachel le iba a tocar ¿a quién? A Jacob. Entonces ella lloraba Lea, por eso en Lea Rakot eran como medio chinitos. Entonces hasta en la otra punta del mundo sabían quién era Esab. Entonces, ¿cómo puede ser? Isaac no sabía. ¿Y por qué le quiso dar la verajá a su hijo, a Esab? ¿Por qué no le dio la verajá a Jacob? Esa es una pregunta. La segunda pregunta: del Shamaim viene y un malaj y le dice a la esposa, a Ribka, le dice: mira, están tramando y le van a dar una verajá a Esab. Tú tienes que mover para engañar y vístelo con las ropas de su hermano Esab y que haga la voz como Esab y todo para que le pida la verajá. A ver, si del Shamaim quieren hacer eso, ¿por qué no le dicen directamente a Isaac? Isaac, estás equivocado. No, del Shamaim, del cielo, van y hacen que sea por atrás, o sea, que sea directa, o sea, no directamente, todo como está confabulado. Otra pregunta más: si le van a venir a decir, dice que le dijeron a Ribka. ¿Por qué le dijeron a Ribka? Como dijimos, evítate a Ribka directamente, o que Ribka venga y en lugar de engañarlo, que le diga: mira, querido papito, mira, mi esposo querido, estás equivocado, la verajá se la tienes que dar a Jacob. Pero no, del Shamaim le dijeron: no, tiene que ser de esta manera, engañosa. ¿Por qué se prestan del cielo para hacer toda esta confabulación? Entonces, hay varias preguntas en esto. La respuesta es la siguiente, y de acá vamos a entender todo lo que vamos a hablar. Isaac, ¿por qué quería darle la verajá exactamente a Esab? ¿Por qué no a Jacob? Porque Isaac sabía que esta era una verajá de Parnasá, era una verajá de Parnasá, de Aslajá, de Berajot para todas las generaciones. ¿Qué pasa? Isaac sabía quién era su hijo Esab.
sabía que no iba por el buen camino y sabía quién era Jacob. Jacob Ishtam Yoshevo Alim. Jacob todo el día se la pasaba estudiando Torah con su papá y con su abuelito mientras estuvo vivo Abraham Avinu. Entonces, esta no era una verajá espiritual, era una verajá material que se iba a cumplir durante todas las generaciones. Entonces, Isaac tenía miedo. Si yo le voy a dar esta verajá material a mi hijo Jacob, el día de mañana las generaciones se pueden perder. Cuando hay dinero, Osher Shamur, a veces la riqueza está guardada para el dueño, para mal. Una persona cuando ya está bien económicamente, cuando hay bonanza, todo, Am Israel se puede llegar a perder. Isaac tenía miedo que si le va a dar esta verajá a Jacob, el día de mañana Jacob se pueda llegar a perder en las generaciones posteriores. Pero, por otro lado, Am Israel, el pueblo de Israel, o sea, ser Yehudí es caro, es muy caro. Pesaj, no me digan si no es caro. ¿Cuánto uno se gasta en Pesaj? Sin irse de viaje, acá mismo. Nada más entrar al Super Emet, ¿cuánto uno? No, una sola vez no, 2, 3, 4 veces. Y esto, vale, es caro. Y bueno, y ahora viene Sukkot, y Rosh Hashanah, y el kipe, y la señora, y esto, y traes el kipe. ¿Cuánto cuesta ser Yehudí? Entonces, si una persona no va a tener aslaja, no va a tener dinero, también es difícil ser Yehudí. Entonces, pero Isaac no le interesó eso. Isaac dijo, yo no quiero que el día de mañana se eche a perder las generaciones. Pero del Shamaim sabían que también ser Yehudí es muy difícil. No solamente difícil, es muy caro ser Yehudí. Y el Yehudí necesita esa verajá. Pero ¿cómo hacemos para que le den esa verajá? Bueno, entonces, perfecto, que le digan a Isaac, Isaac, estás equivocado. ¿Sabes qué? Dale la verajá a Jacob. Pero también del Shamaim estaban pensando que si le da esa verajá a Jacob, el día de mañana Isaac tiene razón, se puede echar a perder a Israel. Con tanta riqueza, con tanta bonanza, con tanta abundancia, el pueblo de Israel se puede descarrilar. Entonces, del Shamaim pensaron, vamos a hacer una cosa. La verajá sí la tiene que recibir Jacob, pero, por un lado, vamos a hacer de que el día de mañana, aunque haya abundancia, cuando el pueblo de Israel se quiere asimilar o se quiere alejar un poco del camino, ahí va a venir la reprimenda de Esaú. Ahí va a venir. Esa es la única manera que el pueblo de Israel pueda llegar a subsistir durante todas las generaciones, con bonanza, pero cuando se empieza a alejar del camino, inmediatamente vamos a dejar a Esaú. Pero ¿cómo hacemos para que Esaú esté al pie del cañón mirando que el pueblo de Israel no se asimile? Entonces necesitamos crear un odio. ¿Y cómo se crea? ¿Cómo se crea ese odio? La única manera es engañando a Esaú. Cuando Esaú venga y se sienta engañado, cuando entró Esaú y le dijo, papá, dame la verajá. No, la verajá ya la di. Dice que en ese momento Isaac se acá, hizo un grito que se escuchó, pero por todos lados del odio. Ese odio en ese momento se quedó hasta el final de las generaciones. Cuando hay Kol Yaakov, cuando hay Kol Yaakov, cuando hay Torah, entonces Esaú no pasa nada. Pero cuando Am Israel se empieza a asimilar, nos empezamos a asemejar a los goim, ahí es cuando viene el odio. Por eso tuvo que ser todo de esta manera engañosa, para crear ese odio. ¿Por qué? Porque ese odio es el que mantiene a Am Israel por el camino, y es lo que vamos a ver ahora más adelante. Por eso justamente Akadosh Baruj Hu se asoció en esa confabulación con Rivka y no le dijo nada. Todo engañoso a Esaú y no le dijo nada a Isaac, para que se cree esa quina, ese odio, para el día de mañana a Israel, si se quiere asimilar, que no se puede asimilar. Cuando más adelante vamos a ver, mismo Jacob, cuando se encontró después, volvía Jacob y viene Esaú con 400 hombres, venía a la guerra. Entonces en ese momento vino Jacob, hizo una estrategia de guerra. ¿Cuál es? Dice el pasuk, si bien Esaú iba a destruir un campamento, el otro campamento va a quedar salvado. Dividió. Vino Jacob, dividió los campamentos. Una parte de acá, unas imaot, las mamás, las madres, acá con sus hijos, otras con sus hijos. Dividió el campamento. ¿Para qué? Si llega a derribar, llega a matar a todos, a asesinar a todo este campamento, el otro se va a poder salvar, y así va a quedar la historia de Israel. Esa es el Kelal Gadol, y de ahí vamos a ver ahora todo lo que sigue, como de esa manera el pueblo de Israel fue formado. Dividió el campamento, y Akadosh Baruj Hu es lo que hizo desde entonces hasta ahora.
Dios va preparando la trama de toda esta historia que empezó desde la salida de Egipto. Toda la historia del pueblo de Israel ha sobrevivido y hemos sobrevivido hasta ahora porque así Akadosh Baruj Hu lo hizo, de esa manera que cuando un campamento sea derribado, el otro siga adelante, y Akadosh Baruj Hu siempre tiene una mitad, Boré Refuá la Macá. Dios va creando la salvación antes de que venga la destrucción, como vamos a ver ahora. Empezamos desde la historia del pueblo de Israel. Por ejemplo, cuando empezó la destrucción, la primera destrucción del pueblo de Israel fue con el rey Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, cuando vino y arrasa con el Bet HaMikdash. Pero antes de destruir el Bet HaMikdash, nadie entiende por qué. Se lleva a los principales jajamim, a los principales sabios, se los lleva a Babel. No destruye el Bet HaMikdash. ¿A quién se llevó? Para entender un ejemplo, a Mordejai. Por ejemplo, Mordejai y muchos jajamim, a Yehezkel Naví, muchos jajamim, los principales jajamim de toda la generación se los lleva secuestrados desde Israel a Babel. Pero todavía no había destruido el Bet HaMikdash. Más adelante, cuando viene después de 10 años y destruye el Bet HaMikdash y se lleva a todo el pueblo de Israel a Babel, a Irak, cuando llegan a Irak, a Babel, encuentran yeshivot, encuentran Talmud Torah, encuentran lugar. ¿Cómo? ¿A dónde? Si venimos a un pueblo extraño. Ya estaba todo preparado. Akadosh Baruj Hu hizo y le puso en la cabeza a Nebuchadnezzar, al rey Nabucodonosor, que cuando se lleve al pueblo de Israel ya están preparados 10 años antes. Había todo, se llama el Galut Yehoniat. Se llevó a todo el Galut, ¿a dónde? A Babel. Cuando llegan ya está todo preparado, algo insólito, impresionante. Ya había todo, estaba todo las yeshivot. Llegan y había donde estudiar, había donde ir al Bet HaKnesset, porque los jajamim ya habían preparado todo previamente, sin saberlo. Más adelante, vamos a ver, unos 400 años después, un poquito más, vino la destrucción del segundo Bet HaMikdash. ¿Quién destruyó el segundo Bet HaMikdash? Titus Arashat. Él destruyó el segundo Bet HaMikdash. Pero vamos a ver que cuando él destruye el Bet HaMikdash, se lleva a más de 100.000 Yehudim prisioneros como esclavos. Se los lleva de Israel a Roma. Y ellos mismos, si ustedes alguna vez estuvieron en Roma y conocen el Coliseo Romano, el Coliseo Romano fue construido exclusivamente por judíos, por Yehudim, que él se los había llevado desde Israel. Y para festejar que él obtuvo la victoria, manda a construir el arco de Titus, el famoso arco de Titus con la menorá y todo, y aparte manda a construir el famoso Coliseo Romano. El Coliseo Romano exclusivamente fue construido por Yehudim, que se llevó desde Israel a Roma. Y no solamente eso, sino que aparte de haberlo construido, los pone luego a pelear como gladiadores. Los primeros gladiadores que peleaban con fieras, y ese era el show que tenían, como dicen en Roma, al pueblo, pan y circo. No, dale un poquito de comida, dale un poquito de show y todo lo demás, haz lo que quieras con el pueblo. Él hizo eso, vino Titus y puso a los primeros gladiadores, eran los judíos, que los hacía comer, los entrenaba, todo, para luchar contra las fieras, y ahí veían cómo morían. Y ese era el show de cada domingo, como hoy en día los partidos de fútbol. Bueno, antes era, o las corridas de toros, antes era el show, ¿qué era? Era eso exactamente, el pelear, ir a ver cómo peleaban los judíos, los gladiadores judíos contra las fieras. Después, obvio que no solamente los judíos, también participaban otros. Cuando se lleva Titus al pueblo judío, más de 100.000 judíos, que después los liberan, porque los Yehudim los llevó como esclavos. Pero el judío, cuando llegaba el Shabbat, el viernes a la tarde, le decía al patrón: no, ya no puedo trabajar. ¿Por qué? El Shabbat, te voy a pegar, pégame, mátame, yo no voy a trabajar. Y luego venía Rosh Hashanah, y luego Kippur, y luego era muy religioso, Hol HaMoed tampoco trabajaba, y luego venía Sukkot y Simchat Torah, y así una tras otra. Este Yehudí no sirve para ser esclavo, los liberaban, y así fueron formando las propias comunidades. En Italia, en Roma, hay en el Trastevere, en el lugar donde están todos los restaurantes, hay familias que llevan viviendo ahí 2000 años ininterrumpidamente en el mismo lugar. Son familias que los había traído Titus desde la época del Bet HaMikdash, que ahí siguen viviendo. Pero antes de eso, Akadosh Baruj Hu, ¿qué hizo? Mandó muchos Yehudim que se iban desde el primero y segundo Bet HaMikdash, se fueron
a vivir a España y al Imperio Romano. Roma no era lo que hoy en día es Italia, sino el Imperio Romano abarcaba prácticamente todo lo que es Europa, Inglaterra, todo. Entonces, muchos Yehudim ya estaban viviendo de tiempos anteriores, y cuando llegan estos Yehudim que traen desde la época que los trae Titus, ya muchos Yehudim ya estaban viviendo de antes. Incluso en España, muchos judíos habían llegado a España antes que los mismos romanos. Porque cuando se fueron escapando entre el primero y segundo Bet HaMikdash, muchos de Babel, que estaban en esa época, y muchos desde la destrucción del primer Bet HaMikdash, se escaparon hacia España. ¿Por qué España? Porque llegaban a España y era el último lugar, ya no había más. Después de España viene el Océano Atlántico, pensaban que era una isla. Cuando llegan llegan por el norte de África, y llegan hasta, si se ubican en el mapa, llegan hasta Marruecos. Marruecos ya no hay más, después de Marruecos está el mar. Miren hacia el norte y está España, está el estrecho de Gibraltar, ahí el peñón de Gibraltar, que se ve de un lado a otro. Entonces pensaban que era una isla, entonces se cruzan los primeros Yehudim. Y al cruzarse, entonces lo llaman la isla del norte, y Safón, la isla del norte, en arameo, y es la isla. Entonces, luego, así le bautizan, así le ponen el nombre, Isla del Norte, pero más adelante, con el correr del tiempo, el nombre fue cambiando. Y Safón, y Zapán, y Zafán, y España. El mismo nombre que los Yehudim le ponen a España, entonces ahí quedó hoy España, que son los mismos judíos que fueron poniendo el nombre. ¿Cómo le dicen a España? La península ibérica. Los mismos Ibrim le ponen el nombre, y como los Ibrim llegaron ahí, le pusieron Iberia y luego la península ibérica. Y así fueron ciudad por ciudad. Cuando llegan a la ciudad de Sevilla, la famosa ciudad de Sevilla, ellos decían que era Shebil Ya, el camino de Dios. Pero más adelante se transforma el nombre y queda Sevilla, Shebil Ya. Y cuando llegan a las costas de Barcelona, le ponen, esta es nuestra costa. La costa en arameo se dice Bar Shelanu. Esta es nuestra costa. Y con el correr del tiempo, Bar Shelanu se transforma en Barcelona. Y así pasó también, por ejemplo, cuando llegan a Granada, ellos se sienten extraños en esa tierra. Gar Anat, nosotros somos Gar Anat, y con el correr del tiempo se llama Granada. Y así Toledo, que se llamaba Toledot, y luego se pasó a Toledo. Prácticamente todas las ciudades de España eran los mismos Yehudim que fueron poniendo los nombres. Y ahí mismo se encuentran hoy en día muchas tumbas que están escritas en 3 idiomas, en griego, en latín y en hebreo, que eran lo que ellos habían con fechas de 2000 años para atrás. Quiere decir que antes que lleguen los romanos ya estaba preparando el camino a Kadosh Baruj Hu, y manda a los Yehudim desde el primer Bet HaMikdash, para cuando lleguen los esclavos judíos ya tengan con quién conversar y tengan con quién hablar. Y mi abuelo sabe la mahanea de Had Beikau, cuando vengan el Goy y destruya un campamento, de allá mahanea Nishar Rifletá, el otro campamento ya va a estar preparado. Cuando los Yehudim llegan a Babel, ya está preparado el campamento, porque había 10 años antes los Talmidei Jajamim que ya estaban en Babel. Y así pasó lo mismo con Titus, y vamos a ver en todas las generaciones lo mismo. Cuando se acaba más adelante el judaísmo en Israel, aproximadamente en el año 400 de esta era, se acaba el judaísmo. Los romanos destruyeron el judaísmo en Israel. Los pocos Yehudim que quedaban se van a Babel. En Babel ya había Talmidei Jajamim, ya estaban escribiendo el Talmud. En el año 500 se termina de escribir el Talmud. Cuando llegan los últimos judíos que salen de Israel y llegan a Babilonia, ya estaba prácticamente una Torah impresionante en Babel, en lo que es Irak hoy en día. Y las grandes yeshivot, había grandes yeshivot de la yeshivá de Sura, la yeshivá de Pumbedita, eran grandes yeshivot que eran yeshivot que duraron 1000 años, prácticamente desde el año 0, vamos a ver en la era actual, hasta el año 1000 duraron las yeshivot de Sura y Pumbedita, grandes yeshivot, de ahí se esparció toda la Torah. La yeshivá prácticamente la yeshivá de Sura se acaba en el año 942 de la era común. Había una gran yeshivá, se llamaba la yeshivá de Sura. Se termina, como dijimos, en el año 500 de escribir todo el Talmud. Había un rab muy grande, Rab Saadia Gaon, uno de los grandes Geonim. Él falleció en el año 942. Cuando fallece Rab Saadia Gaon en el año 942, la yeshivá de Sura, la gran yeshivá de Sura, que ya llevaba 900 años de haberse abierto, se cierra las puertas. Solamente quedó una yeshivá
muy grande, que de ahí eran, imagínense, de ahí salía toda la Torá para toda la diáspora, la yeshiva de Pumbedita, pero prácticamente estaba cerrando sus puertas, ya no había dinero para mantenerla, los grandes jajamín ya no estaban. Entonces, 4 alumnos deciden salir a buscar dinero. O sea, ellos vivían en Babel y dicen, no podemos cerrar las puertas de las yeshivot, necesitamos salir a buscar. Entonces deciden entre ellos 4, eran muy grandes también, jajamín, deciden salir al mundo, prácticamente a lo que era España, o a los diferentes lugares, se juntan y salen a buscar dinero para no cerrar las puertas para mantener, que siga viva la yeshiva de hace 1000 años. ¿Quiénes eran estos jajamín? Eran jajamín muy grandes. Uno se llamaba Rab Shemariat, el otro se llamaba Rab Hushiel, otro de los grandes jajamín se llamaba Rabbi Natan Ababli y el cuarto Rabbi Moshe Ben Hanoch. Todos se embarcan, se van en una carabela, en un barco, para buscar dinero. Entonces tienen la mala suerte de que en el mar los agarran unos piratas. Era un comandante, se llamaba Ibn Rumais. Él trabajaba para Abderramán III, que estaba en España, era un califa. Entonces los agarran en el mar y él inmediatamente, esto es mercancía valiosa, porque yo sé que a estos judíos los podemos vender en los puertos y van a pagar mucho por ellos. Entonces se los lleva cada uno a un puerto y lo vende en un puerto diferente. A Rab Shemaria lo lleva a Alejandría y ahí lo pone en la venta de esclavos. Antes era permitida la venta de esclavos. Entonces inmediatamente siempre en las comunidades judías iban a los puertos a ver si había judíos, Yehudim, secuestrados y pagaban, pidón shebuim. Entonces van al puerto de Alejandría, se encuentran un jajam, no saben ni quién es, pero lo ven, aspecto del jajam, y pagan por él y se lo llevan a la comunidad de Alejandría. Y al poco tiempo se dieron cuenta que no era cualquier jajam, era un rab muy importante y lo ponen como rabino de la comunidad de Alejandría, y él fue el que esparció toda la Torá en Egipto y en África. Al segundo jajam se lo llevan, Rab Shemaria, se lo llevan a otro puerto, al Rab Hushiel, a Túnez, el puerto de Cairuán. Lo venden igual, y al poco tiempo la gente de la comunidad que rescataron al Rab Hushiel se dan cuenta que era un talmid jajam muy grande y lo ponen como rab de ahí. De ahí su hijo se llamaba Rabbenu Hananel, fue un rab muy grande que habló que explica la Gemara. Al tercero, Rabbi Natan Ababli, lo venden en Francia, y al cuarto de este que queremos hablar, se llamaba Rabbi Moshe Ben Hanoch, era el único que viajaba en el barco con su esposa y su hijo. Era recién casado, tenía un hijo chiquito, entonces él viajaba con su esposa. Su esposa era una mujer muy guapa. Ibn Rumais, el comandante el pirata, cuando la estaba siguiendo a ella en el barco y no dejaba de quitarle los ojos de encima. Obvio, una mujer yudí, guapa. Entonces ella tenía mucho miedo de lo que vaya a poder pasar, porque seguramente va a ser lo mismo que quería hacer el Paró con Abraham Avinu, lo mata y se queda con ella. ¿Qué hago? Y le dice, ella estaba temerosa y no le quitaba los ojos de encima a esta mujer, a la esposa de Rabbi Moshe Ben Hanoch, que iba en el barco, lo iban a vender y estaban yendo de puerto en puerto para venderlo. En ese momento le pregunta a su esposo, le dice, amor, dime una cosa, los que fallecen en el mar, ¿también van a tener Tijiat Ametim? ¿También van a tener la resurrección? ¿O solamente los que son enterrados en la tierra? Entonces el esposo, sin saber a qué se refería, le dice, claro, mi amor, seguro. Hay un pasuk en el Teilim, justamente en el Teilim 68, Samahet, hay un pasuk en el pasuk 23, Perek 68, dice, Amar Hashem, mi Basham Ashiv, mi Metzulot Yam. Dijo a Kadosh Baruj Hu, de las profundidades del agua también los voy a regresar. Pero él, sin saber a qué se refería, inmediatamente en ese momento, cuando termina de escuchar lo que le dice el marido, se avienta al mar y se suicida. No quería terminar en las manos de un goy también. El esposo se volvió loco. No solamente acá ahora es secuestrado y lo van a vender como esclavo, sino que ahora encima se queda sin esposa. ¿Qué va a hacer? Lo venden ¿en dónde? En Córdoba, en la ciudad de Córdoba, en España, lo venden y lo compran a él. Lo compran como cualquier otro esclavo. Él con su hijo lo venden en la ciudad como dijimos, en España, en Córdoba, y se lo llevan a un Betagneset, hay un común pordiosero, que se quede ahí en una esquina. En ese momento estaba el Rabba, un Rabbi Natan, estaba dando un shiur, una clase, y en un tema un poco difícil, y se traba en el tema. Inmediatamente Rab, que estaba ahí en una esquina, Rab Moshe Hanoch, le dice, yo creo que es así.
lo que estás hablando. Se dieron cuenta que era un jajam muy grande, inmediatamente se baja Rabbi Natán, dice, tú eres el que tiene que seguir ahí. Y él fue el rab que trajo toda la Torá a España. Entonces, si vemos acá, nosotros vemos a veces las cosas terribles, pero Akadosh Baruj Hu va creando toda la refuá. ¿Por qué? Se va a destruir dentro de poco, en el año 1000 se acabó Babel, toda la Torá de 1000 años se acaba, pero inmediatamente ya estaba la Torá preparada en España, en Cairán, en Túnez, en Egipto y en Francia. Toda esa Torá que se iba a acabar, Akadosh Baruj Hu Borer fue a la Macá. Inviabó Esab, cuando venga Esab y destruye un campamento, Beayama, Hanean y Charlie Fletá, el otro campamento ya va a estar preparado para la continuidad del pueblo de Israel. Rabbi Moshe Ben Hanoch, él fue el que impartió, el que trajo toda la Torá a España. Alumnos de él, Rab Shemuel Anagid, después tenemos el Rambam, grandes alumnos, que él fue el que trajo toda la Torá a España porque traía directamente la Torá de Babel. Y ahí vemos una vez más cómo Dios va preparando todo el camino. Empezamos salimos de Egipto, desde Israel, ya estamos ahora en el año 1000 y vamos viendo cómo se va dando toda la Torá en el pueblo de Israel. Cuando más adelante, después vemos también, Roma había hecho el imperio, el famoso imperio, se transformó en imperio bizantino. O sea, Roma duró hasta el año 476. Pero sigue, no es que Roma como pueblo romano se acaba, pero porque eran paganos. Entonces pasan a ser ahora cristianos. Un rey, el rey se llamó Constantino en el año 363, él pone como la religión oficial el cristianismo en Roma. O sea, siguen siendo romanos, nada más que ya no son romanos, ahora se llama bizantino, el pueblo bizantino. Y ellos, vamos a ver, que siguen en su capital, la pusieron por Constantino, la ponen Constantinopla, lo que hoy en día es Estambul, y ahí tiene su reino. Y siguen reinando hasta el año 1453, que ahí cae el imperio bizantino y ya empiezan a dominar los otomanos. ¿Qué pasó en España? Toda esa Torá en España dura hasta el año, sabemos, hasta la expulsión de los judíos de España en el año 1492. En el año 1492, con la famosa expulsión de España, lo famoso de Colón tenía que partir, él había convencido a los reyes católicos para salir en busca de tierras. Sabía que la tierra era redonda, sabía que detrás del mar había otro país, pero no sabía que era América, sabía que era un continente de los indios. Por eso se llaman los indios, porque él pensó que llegó a las Indias, por eso se llaman los indios hoy en día. Entonces, mismo Colón ya viene preparando y prácticamente casi la mayoría de los 700 tripulantes que viajan en las 3 carabelas de Colón, la Santa María, la Pinta de la Niña, eran Yehudim que viajaban, pero estaban prohibidos subir a las carabelas, los Yehudim. Entonces muchos se fueron a la iglesia a bautizar, a hacerse como marranos, para poder subir. La prohibición era que hasta el día 31 de julio, a partir del 1 de agosto, ningún judío puede quedar en España, porque ya los habían expulsado. La reina da un día más al final de chance, el día 1 de agosto pueden estar, a partir del 2 de agosto no pueden estar. Entonces Colón hace subir a todos a las carabelas, pero los hace subir desde el 1 de agosto, a las 12 de la noche se versían plazo. Pero no sale el 2 de agosto, porque era Tisha B'Av, no quería embarcarse un día de Tisha B'Av, salir un día de Tisha B'Av de viaje y al mar a ver qué pasa, lo pasa para el 3 de agosto. Toda la tripulación, toda la gente la hizo subir desde un día antes. ¿Quién sube un día antes? Hoy en día a un crucero con todos los lujos, si van a salir un domingo, suben el mismo domingo. Nadie sube desde un viernes. Imagínense, antes que no había comodidades. Colón nos hace subir desde 2 días antes, porque no podían estar un día más en España. Y así salen el día después de Tisha B'Av, rumbo desconocido hacia las Indias. Más adelante, cuando llega a América, no sabía que era América. Incluso una noche de Hoshana Rabbah, que hoy en día se acostumbra a leer Tehilim toda la noche, los hombres van al Bet HaKnesset, leen Tehilim. Ese día fue un 12 de octubre, estaban leyendo Tehilim en la noche de Hoshana Rabbah. Pero unos días antes, hay un diario escrito, por Luis de Torres, que era se llamaba Josefa Leví, se cambió el nombre de Luis de Torres, era el traductor que iba a llegar a hablar con la gente.
Y esa noche leyendo Tehilim, un día antes encuentran unas ramitas en el mar. Y entonces levantan y se ponen felices entre una carabela y otra, porque empiezan a decir, mira, ya encontramos Arabá, la Arabá que necesitamos para pegarle a la tierra, como Javid se pega, se juntan 5 arabot, estaban felices. Es más, hay una carta que manda Bartolomé de las Casas, que viajaba con Colón. Le manda a la reina, él sí era goy. Le dice, no entiendo qué está pasando. Una noche, todas las 3 calaveras empiezan a cantar al unísono. No sabemos qué era. Era la noche del Calnidre, que todos estaban cantando Calnidre. Y por eso se hace el Calnidre. El Calnidre se hizo en España, porque, ¿qué decimos? El Calnidre, anulamos todas las promesas, todas esas promesas que iban a la iglesia y se convertían para demostrar que se habían convertido, eran promesas que iban, entonces llegaban al Calnidre y anulaban todas esas promesas. Por eso en España se crea el Calnidre. Y esa noche estaban cantando el Calnidre por todo lo que se tuvieron que convertir para subir a las carabelas y escaparse. Le manda el Bartolomé de las Casas a los reyes católicos, a la reina Isabel la Católica y al rey Fernando. Le dice, no entiendo qué están hablando, porque en un momento todos empiezan a cantar al unísono una canción que yo no sé, pero todos saben la canción y todas las cantan al mismo momento. Algo impresionante. La noche de Hoshana Rabbah estaban leyendo Tehilim y en ese momento a lo lejos ven un fuego en el mar, está difícil. En ese momento el famoso Rodrigo de Triana sube al mástil y dice, tierra a la vista, el famoso tierra a la vista, que era Yehudi, Rodrigo de Triana. ¿Por qué la encontró? Porque estaban leyendo Tehilim toda la noche, lo que se hace en la noche de Hoshana Rabbah, y encuentran tierra que pensaron que eran las Indias. Bajan a República Dominicana, en ese momento le ponen otro nombre, Guanananí, y así fue que ya estaban preparando América para que más adelante, cuando el pueblo se acabe en Europa, puedan llegar a América y ya esté todo preparado. Akadosh Baruj Hu lo va creando de antes. En el año 1453 cae el imperio bizantino y dominan los otomanos. Inmediatamente el sultán Beyazid le dice al pueblo de Israel, lo llama a llamar a un rabino, al rabino Eliyahu Kapsali, y le dice, mira, llama a tus correligionarios, trae al pueblo judío, acá van a habitar en paz, acá no van a tener ningún problema. ¿Cuándo fue? 1453. A los pocos años, en 1492, cuando expulsan a los judíos de España, ya tienen dónde ir. Inmediatamente la mayoría llegan ¿a dónde? Llegan al Imperio Otomano, llegan a Turquía, a Salónica, a Esmirna, a toda Turquía, a Grecia, porque ya previamente, 30 años antes, después de 1000 años, cae el Imperio Romano y empieza el Imperio Otomano y les abre la puerta a los judíos. Quiere decir que él mismo ya estaba Akadosh Baruj Hu preparando todo. Así es la trama de la historia. Akadosh Baruj Hu prepara toda esta trama. Cuando más adelante había un rey, había un caso impresionante que había ocurrido. Resulta que había un príncipe polaco, era una familia muy, muy conocida, se llamaba el príncipe Radziwiłł, que él, con todo su dinero, él siempre se dedicó toda su vida a ir para acá, para allá. Entonces, no se comportó bien, pero quiso hacer teshuvá, era un goy, un cristiano. Entonces él, después de tanto tiempo, él dijo, yo quiero viajar a Roma y pedirle al Papa que me diga cuál es mi kapara, qué tengo que hacer para hacer teshuvá de todos los pecados que he hecho. Viaja con su séquito a Roma. Se entrevista con el Papa en ese momento, el Papa Sixto V en Roma, y le dice, a ver, ¿qué tengo que hacer? Le dice, bueno, mira, si me das una buena cantidad de dinero, yo te voy a decir cómo es tu capará. Bueno, así le dio una buena cantidad de dinero, que era un príncipe. Le dice, mira, tu capará es deambular por el mundo, pero sin dinero. Todo tu séquito que traes acá, los regresas a Cracovia, de donde vienes en Polonia, y tú tienes, esta va a ser tu perdón durante varios años hasta que se te acabe todo el dinero. Esta va a ser galut, el galut. Y este príncipe hace caso y empieza a deambular por el mundo. Pero cuando después de 2 años se le acaba el dinero, ¿dónde terminó? Termina en en la ciudad de Padua, en Italia. En esta ciudad, él termina su viaje, ya se quedó sin dinero, entonces no tenía cómo regresarse ahora a Cracovia, tuvo que pedir, iba con la gente de la calle, por favor, yo soy el famoso príncipe de Polonia, el príncipe Radziwiłł, por favor, ayúdeme. Nadie lo miraba, pensaban que era un loco. Una sola persona se paró a escucharlo. Esa persona era un rabino, el rabino de la comunidad de Padua, Rabbi Yehuda Katzenboingen, que luego famoso Marán de Padua. Él se acerca con él, le dice, vente, lo trae a la casa, le da de comer y le da el dinero para regresarse a Cracovia.
Él le pide, el príncipe le dice al rabino de Padua, dice, ¿cómo te puedo recompensar? Yo llegando te voy a mandar todo de regreso. Dijo, no necesito que me mandes nada de regreso. Lo único que te voy a pedir es que cuando llegues a Polonia trates bien a los judíos que viven en Polonia. Por favor, trátalos bien, a mis correligionarios, a mis hermanos. Y si quieres, tengo un hijo que estudia en Bielorrusia, en la yeshiva de Brisk, tengo un hijo, y él si quieres ahí le puedes, cuando quieras lo puedes invitar, hacer algún contacto con él. Dijo, no te preocupes, lo voy a hacer. Se regresa este príncipe a Polonia, inmediatamente manda a llamar al hijo que se llamaba Shaul, y lo llama y empieza a hablar con él. Se da cuenta que es muy inteligente, se da cuenta que es muy ávido. Entonces le dice, quédate, y de confianza, quédate a trabajar conmigo y yo te voy a recompensar. Y el hijo está bien, dice, mira, con tal de poder ayudar al pueblo judío, se queda a trabajar con él. Y así lo puso como administrador de sus extensas propiedades. Shaul, el muchacho que estudiaba en la yeshiva, el hijo del rabino de Padua, empieza a trabajar con el príncipe. Inmediatamente en el palacio le decían Shaul, el Yudich, el judío, así se conocía en la corte real. Era un joven muy querido, muy apreciado por su honestidad, y él le dio muchos éxitos, le hizo tener, como era tan honesto, cada vez fue creciendo más este príncipe. Su reputación se extendió por todo Polonia. En el año 1586, Shaul tenía 46 años y muere el rey de Polonia, Esteban Batory I. No dejó herederos. Entonces, había una ley en Polonia, que cuando muere un rey, el mismo día debe ser coronado el próximo rey. Entonces había muchas disputas. Ahora, todos querían, no tenía herederos, entonces varias familias importantes querían coronarse como rey. No lograban ponerse de acuerdo quién va a ser el rey. Ya eran las 11:30 de la noche. Necesitaban poner un rey. Entonces el príncipe le dice, se para ante todo el elector y le dice, tengo una propuesta. Mientras podemos elegir al nuevo rey, mi secretario particular es de toda la confianza, ustedes lo conocen, al Yehudí Shaul, y lo podemos poner como rey, hasta que escojamos, y luego él mismo tenemos la confianza que él va a bajar de ser rey y le va a poner la corona al próximo rey. Todos aceptan porque lo conocían a Shaul, y Shaul fue rey por un día de Polonia. El Abrej de la yeshiva resultó que terminó siendo rey por un día en Polonia. Le cambian el nombre, ya no se llamó Katzenboim, porque un apellido muy extenso. Le pusieron Wal. Wal quiere decir en alemán la elección. Shaul Wal. Así le pusieron a Shaul el electo, para tranquilos decidir quién iba a ser el próximo rey. Y en ese momento, el 18 de agosto de 1587, lo nombran a Shaul Wal, que era el nieto del Marán de Padua, fue coronado como rey de Polonia, gran duque de Lituania y príncipe de Transilvania. Al mismo tiempo, en el palacio se escuchaba, ¡viva el rey Shaul! El nuevo rey Shaul, consciente de que su reinado no va a durar más de 1 o 2 días, inmediatamente esa noche no durmió, ordenó que traigan los libros de los edictos y decretos, y sin perder tiempo trabajó durante toda la noche y promulgó una serie de decretos que habrían de mejorar las condiciones de sus hermanos judíos polacos. Porque hasta esos días, por ejemplo, el que mataba a un judío solamente pagaba una multa y era liberado. Él, en ese momento, cambia el decreto y el que asesina a un judío, él tenía la pena de muerte. Y empieza a cambiar varios decretos. Al otro día, exactamente como dijeron, llega un nuevo príncipe, y él mismo, que era todo el elector, lo habían escogido, y él mismo se saca la corona y se la pone al nuevo rey de Polonia, conocido como Segismundo III. Este rey de Polonia, por el favor que hizo Shaul de bajar mismo y coronarlo, él mismo fue el que hizo entrar a todos los judíos, le dijo, vengan acá tienen su casa, y ahí creció el Yahadut de Polonia hasta la época del Holocausto, que fue de lo más grande que había. Gracias a toda esta historia del que el príncipe que se quedó sin dinero y que se quedó en Padua y que vino el Marán de Padua y lo mandó, y todo, gracias a todo, Akadosh Baruj Hu va creando Boré Refuá la Vaca. Todo es una trama que Dios la va creando para que cuando llegue el pueblo de Israel ya encuentre su lugar, sabemos, en este galut, en esta diáspora. Y así, Shaul después falleció el 28 de septiembre de 1616 a los 77 años, pero antes reunió a sus 12 hijos
y le dejó en su testamento y les pidió que él siguieran sus pasos, viendo siempre por el bienestar de Am Israel. Tuvo una hija, una de los 12 hijos, su hija se llamaba Telsa Herch, que fue la mamá del Rav Moshe Ribkas, autor del libro Be'er Golá. Era un talmid jajam muy grande, y todo esto, él, Akadosh Baruj Hu, lo va preparando. Así va siendo toda, como dijimos, Boré Reforma, Akadosh Baruj Hu va preparando el camino para la generación siguiente. Más adelante, vamos a ver, cuando salen los judíos de España, ya encontraron su lugar, como dijimos, en Turquía, en Marruecos, en diferentes lugares. Pero ya más adelante, estamos hablando ya por el año 1930, que había Torá. No había Torá en España, pero ya la Torá se esparció por diferentes lugares. Llega un rab muy grande, se llamaba Rab Kahneman. Rab Kahneman, su maestro se llamaba el Hafez Haim. En el año 1930, el Rab Kahneman le dice: Jajam, Rab, me voy a ir, quiero saber qué hago, dónde está la continuidad. Y el Hafez Haim le dice esto: si va a venir Esab y va a destruir un campamento, era lo que venía más adelante, los alemanes. El otro campamento va a quedar salvado. ¿Dónde está la Torá? Le dijo: la Torá está en Israel y en Estados Unidos. Y en América. Le dijo: la próxima Torá, en Europa ya no va a haber Torá, pero ¿dónde va a seguir? Va a seguir en Israel y en América. Y así le dice el Hafez Haim. Inmediatamente se va Rab Kahneman y funda una yeshiva en Israel, todavía no era Israel, y funda una yeshiva, pero una yeshiva impresionantemente grande, ¿sí? Para miles de alumnos, pero ¿cuántos alumnos piensan que tenía esa famosa yeshiva de Ponovich? 8, no tenía minyan. Y la gente lo veía como un loco. ¿Cómo, Rab Kahneman, estás haciendo una yeshiva? Así me dijo el Hafez Haim. Cuando venga un campamento y se derribe, ya el otro campamento va a estar preparado. Funda la yeshiva de Ponovich, una yeshiva inmensa para miles de alumnos, solamente con 8 alumnos. Incluso cuando en la puerta le pone, en la puerta de la yeshiva de Ponovich, pone un cartel que hasta hoy en día está. Entonces de ahí dice: cuando vengan Ubales, dice Ubale Sion, cuando va a venir la Geulá a Sion, y así está, después de que se destruya todo, ahí van a volver y ahí va a estar el campamento de Am Israel. Y vemos así, la Torá, ¿dónde siguió? La Torá siguió en Israel y siguió también en Estados Unidos y en América. Vamos a ver Lakewood, cuando se va el Rab Aaron Kotel y funda la yeshiva de Lakewood. Hoy en día hay más de 7,000 alumnos estudiando, y ahí sigue la Torá, la continuidad del pueblo de Israel. Ese es el odio del pueblo que estaba creado desde Esab para la continuidad del pueblo de Israel. Todo Israel, aunque se aleje, más alejado del mundo, esa chispa divina es la que continúa. El pueblo de Israel se puede alejar a lo más. Israel shechatá, afalpi shechatá Israelú. Aunque sea que pequen, Israel es Israel. Y esa chispa divina se mantiene en la Neshama de Am Israel. Yo conté hace poco algo, pero es digno de volver a contarlo. En una ocasión había un Rab Nachman Seltzer, que él cuenta este maaseh, y él mismo le ocurrió este hecho. Él viajaba en un avión, tenía que viajar hacia Houston, y se sienta en el asiento del avión, y ve que hay un yudí, se da cuenta que es un yudí, un judío que está sentado al lado, un señor mayor. Entonces le dice, llega el momento de la comida del avión, le traen la comida, por supuesto, el rabino va a comer la comida kosher, le traen su comida kosher. Pero ve que el otro que está sentado al lado no pide kosher, y ve como se mete un pedazo de carne, y se lo está, come y come. Y el rabbi dice: no puede ser, yo no puedo aguantar ver como el otro está comiendo una comida tanef. Yo le tengo que decir algo, no hay manera. Entonces ve de qué manera, le dice: mira, te puedo hacer una preguntita, sí, cómo no. Usted sabe que hay servicio kosher en el avión, usted puede pedir comida kosher, no le cobran de más por pedir, es el mismo precio. El otro que está sentado al lado le dice: le voy a decir algo, yo no soy kosher y no me interesa nada de lo que usted me diga. Bueno, está bien, no pasa nada, cálmese, no le dije nada. Ya ve que este señor va a la guerra directamente, entonces ya mejor no le digo nada. Y se quedó callado, y el rab siguió comiendo su comida. Pasan 10 minutos y el señor empieza a hablar solo. Nadie le dijo nada. Este señor le dice: mire, yo le voy a contar.
A mí me llevaron al campo de concentración con mi esposa y mis hijos. Los alemanes mataron a mi esposa, mataron a mis hijos. Y yo me quedó una única esperanza de vida dentro del campo de concentración. Tenía un hijo que se llamaba mi hijo Catriel. Mi hijo Catriel tenía 5 años y él, dentro de la barraca del pabellón, él no podía estar conmigo. Tenían sectores, tenían que estar en el pabellón de los niños. Pero él se escondió conmigo y durante todo el tiempo vivía conmigo sin que se den cuenta los alemanes. Y lo escondía yo abajo de la cama. Cuando teníamos que salir, él se quedaba escondido, se quedaba ahí. Cuando nos repartían un pedazo de pan, yo le daba la mitad para mi hijo, o la mayoría, y yo comía un poquito. Y así pudo subsistir durante mucho tiempo, durante unos meses. Pero un día entra un nazi al pabellón y nos hace parar a todos. Y mi hijo me agarra la mano tan fuerte, que mi mano ya estaba morada. En ese momento viene el nazi, el alemán, y me señala a mí, se acerca conmigo y me arranca a mi hijo de mis manos y se lo lleva. Y afuera escucho 2 balazos. Entonces, después de un tiempo, después de unos días, un amigo mío me dijo que vio cómo mataron a mi hijo. ¿Y usted todavía cree que yo voy a seguir comiendo kosher? ¿Usted todavía cree que yo, después de todo esto que viví, todavía me está exigiendo que yo coma kasher? ¿Qué le va a contestar el rabino? ¿Hay algo que contestarle a esta persona? Dice, no, sí, la verdad tiene razón, no sé si tiene razón o no tiene razón, pero yo no puedo decirle más nada. Y así se quedaron en silencio durante 6 horas hasta que llegaron a Houston. Se despidieron, nunca más los voy a ver. Así piensa la persona, a veces la persona piensa una cosa y no sabe eso. Pasan 4 años, el Rab, el Nachman Seltzer, él viaja a pasar las fiestas Rosh Hashanah, Kippur a Israel, con su familia. Y está el día de Kippur en el Bet Knesset Agadol, alguien si lo conoce en Israel, Bet Knesset Agadol, en Jerusalén. Y está el día de Kippur. No sé si ustedes saben, hay una costumbre entre los Ashkenazim que se llama Iskor. Iskor es que se recuerda a todos los difuntos. Los sefaradín también lo hacemos cuando abrimos antes de Calnidre, ahí recordamos a todos los difuntos. Pero los Ashkenazim es algo especial, porque en la mañana, en el Sefer Torah, después del Sefer Torah, ahí empiezan a recordar y se van formando en fila y van pasando con el rabino y van diciendo el Elul Nishmat, recordando los familiares, los hermanos, Ahora, hay una particularidad, que todos los que tienen papá y mamá se salen del Bet Knesset. Ellos no están en el Knis, no están en el Knis, se salen. Entonces el Rab está contando que él tenía papá y mamá, el Rab Seltzer. Entonces me salí del Bet Knesset y me fui a dar una vuelta, porque dura como media hora, 40 minutos, hasta 1 hora. Me fui a dar una vuelta para despejar un poco por los jardines alrededor del Knis, alrededor del Bet Knesset. Estoy caminando y de repente veo algo que me llama mucho la atención. Un yehudí sentado en la parada del autobús, comiendo una torta y fumando. En Kippur, en Israel, en Kippur la gente se cuida igual. ¿Cómo puede ser? Pero algo increíble, lo veo al yehudí y digo, lo conozco. Es el que yo viajé hace 4 años con él en el avión. Me están dando una oportunidad del cielo. Es una segunda, por la primera no logré hacer nada, pero no hay casualidad. ¿Cómo puede ser que yo me lo vuelva a encontrar otra vez al mismo yehudí, el señor Weinstein, me lo vuelvo a encontrar otra vez en la parada del autobús? ¿Pero qué le digo? A ver, ya sé lo que me va a contestar. Me voy a acercar. ¿Y qué le voy a decir? Lo que le diga va a salir de más, porque ya sé lo que me va a contestar. Dios, por favor, te lo pido, ayúdame a poner las palabras correctas para decirle, a ver, ¿qué le puedo decir? ¿Qué le voy a decir? ¿Es Kippur? No, ¿por qué está comiendo? Ya sé lo que me va a decir. No importa, me tengo que acercar. Me acerco con él. Hola, señor Weinstein, ¿se acuerda de mí? Pues claro que me acuerdo de usted. Si usted estuvo conmigo en el avión hace 4 años, perfecto, me acuerdo. El de la comida kosher, claro que me acuerdo de usted. ¿Qué le digo? A ver, ¿por dónde empiezo? Hashem, por favor, las palabras, ¿qué le voy a decir? En ese momento se me ocurrió algo. Y le dije, mire, señor Weinstein, yo sé que usted no le voy a hablar de que está comiendo en Kippur, ni menos que está fumando. No, de eso no tenemos que hablar, pero para nada. Pero lo único que le digo es que no es casualidad que nos volvemos a encontrar. Entonces,
Es el momento, usted sabe que hay una cosa que se llama Iskor, en el Beta Knesset están recordando a los difuntos. Y yo pienso que es una oportunidad para que usted venga al Beta Knesset y recuerde a su familia, a su esposa, a sus hijos, y a su hijo querido Catriel, que el que más quería, que se lo sacaron de su mano. No es un momento para que usted venga al Beta Knesset. Nada más le pido, venga conmigo y hacemos el Iskor, hacemos el recuerdo. Entonces, en ese momento el Señor empezó a llorar y le dijo, voy contigo. ¿Pero qué hago? Mira, no estoy vestido. No importa, venga conmigo así como está. Y todo esto para elevar la memoria de su hijo, de su esposa. Lo abracé, lloramos juntos y los llevé al Beta Knesset y nos pusimos a la fila, a la cola de todos los que venían al Beta Knesset a hacer el Iskor. En ese momento, cuando llega el momento que le toca a él, entonces el rabino se para y le dice, bueno, Leilun Ishmat, ¿de quién? Entonces él dice, da el nombre de su esposa, el nombre de sus hijos, y en ese momento da el nombre de su hijo más pequeño. Le dice, Catriel Menachem ben Yehezkel Sarga. Él le llamaba Yehezkel Sarga. En ese momento ocurrió algo impresionante. El rabino se da vuelta, le dice, papá. ¿Cómo? Dice, yo soy tu hijo. ¿Cómo eres mi hijo? En ese momento se desmaya el papá, lo reaniman. Dice, pero me dijeron que estabas muerto. No, lo llevaron al hijo a otro pabellón. Y uno escuchó 2 disparos y pensó que habían matado al hijo. Y el hijo después termina la guerra, se va a Israel, estudia en Yeshiva y se hace el rab de la comunidad. Y él se encuentra a Yehezkel, a Catriel Menachem ben Yehezkel Sarga, que era su papá, era su hijo. Y tuvo el sejut de él de ver a su hijo, a sus nietos, algo que nunca en la vida le recompensaron del Shamaim. Y le dieron, y esta persona, bueno, obvio, más adelante él se condujo por el camino de la Torá, finalmente volvió al camino cumpliendo la Torá Mitzvot hasta el último día de su vida. Esta es la chispa de Am Israel. Podemos alejarnos de lo más alejados que exista en el pueblo de Israel. Israel, afalpiche jatá, Israelu. No hay, el más alejado de Israel tiene esa chispa que es la chispa que Akadosh Baruj Hu, en el momento preciso, uno no sabe, pero en cualquier momento puede encender esa chispa. Y eso que tenemos que hacer a gente muy alejada, necesitamos acercarlos, necesitamos contarles, mira, esta es la grandeza del pueblo de Israel. Y algo, yo les hago una pregunta. ¿Acaso después de escuchar todo esto, como Akadosh Baruj Hu va creando Boré Refuá la Macá, y cuando destruyen un campamento ya está prácticamente el otro campamento preparado? ¿No es un milagro la existencia del pueblo de Israel? El hecho de que Israel exista solamente, esto es un milagro, es un nes. ¿Cómo puede ser que un pueblo que no tuvo país durante 2000 años y de acá para allá y sigue existiendo como pueblo, cualquier otro pueblo se acaba? No solamente que no tuvo país, no es un pueblo guerrero, no es un pueblo que sale a guerra, es un pueblo pasivo, y con todo el pueblo, y con todos los daños y con todo el odio que hay contra el pueblo de Israel. No somos un milagro, como dijera un famoso escritor, se llamaba Mark Twain. Él escribe lo siguiente: los egipcios, los babilonios y los persas se levantaron, llenaron la tierra con ruido y esplendor, pero luego desaparecieron. Los griegos y los romanos le siguieron, hicieron mucho ruido y se han ido. Otros pueblos han nacido y mantenido su antorcha durante algún tiempo, pero luego el fuego se extinguió y ahora se sientan en la penumbra o han desaparecido. El judío los vio a todos ellos y es ahora lo que siempre fue, sin exhibir ninguna decadencia, sin achaques de edad ni debilitamiento de sus partes, sin disminución de energía. Todas las cosas son mortales, excepto el judío. Todas las fuerzas pasan, pero este pueblo permanece. ¿Cuál será el secreto de su inmortalidad? Esto lo escribe un no judío, lo escribe Mark Twain. Entonces, Mark Twain no sabía, pero nosotros sí sabemos cuál es el secreto de la inmortalidad de Am Israel. El secreto es la Torá. Cuando hay Torá, Am Israel existe. Y por eso durante 2000 años, aunque todas las persecuciones del pueblo de Israel, Am Israel, Hay Bekayam.